Muy buenos días, Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos siguen y que realmente nos dan el aliento cada día para traer un poquito de bendición a tu vida. Aquellos que por primera vez tal vez nos están mirando, estamos hablando un poquito de lo que es la doctrina apostólica que Jesús dejó a sus discípulos y ellos impartieron a través de la inspiración del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, cuando el alumbramiento de Dios a través de su palabra, porque el alumbramiento de Dios viene a través del entendimiento de la palabra, ¿sí? Dios nos salió al encuentro y comenzó a trabajar en nuestras vidas, así que es muy lindo poder estar mirando que esta doctrina, hemos hablado de santidad, hemos hablado de santidad externa, de los frutos externos de la santidad, hemos hablado del matrimonio, pero también tenemos que hablar del Estado y de la Iglesia. Que también, ¿qué dice la Biblia acerca del Estado, acerca de la Iglesia? Gloria al Señor. Y nosotros creemos en la separación del Estado de la Iglesia y que ninguno debe intervenir, ¿no? Con los asuntos del otro. Pero en los preceptos bíblicos, el Señor habla en un momento, en Marcos 12:17, y va a decir: dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. El Señor va a demarcar funciones que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos, tenemos que estar de acuerdo a la Santa Escritura, a la sana doctrina, ¿sí? Porque tiene que tener cumplimiento. Podemos tomar participaciones en lo político. Esto por mucho tiempo hubo una gran controversia de que el cristiano no tiene que estar involucrado. Bueno, tal vez habría que explicar un poquito, porque cuando uno realmente se sumerge y recibe el llamamiento de Dios al servicio eclesiástico, al servicio celestial, vamos a tener una demanda de tiempo muy importante para poder cumplir esas funciones. De lo contrario, muchas veces nos vamos a ver impedidos en muchas áreas espirituales para ejercer esa función que nos estaría robando muchas veces nuestro trabajo o la función que desempeñemos en el ámbito donde nos movemos. Ahora, ¿Dios pone requisitos en la vida del creyente? Claro que Dios pone requisitos en la vida del creyente. Entonces, así como hay personas buenas y hay personas malas, también vamos a encontrar en todo ámbito social personas que son dignas a seguir y personas que dejan con una mala influencia, ya sea un funcionario público, político, médico, quien fuere, ¿sí? Entonces, esto no es que ser político o trabajar en la política tenga un impedimento. El impedimento lo pone muchas veces el hombre cuando no explica o entiende la palabra del Señor. Entonces, tenemos que ir demarcando cuáles son esas funciones, ¿eh? Siempre la persona que está ejerciendo en algún lugar de importancia seguramente va a reflejar sus ideas personales. Pero esto no tiene que ver, ¿sí?, con las cosas de la iglesia, ¿sí? Aunque siempre vamos a tener que guardar nuestra conducta cristiana, porque Dios está por arriba. Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 13, verso 1? Vamos a leer. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios,
resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón de castigo, amén, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Gloria al nombre del Señor. Hermoso, claro, conciso, no hay que entender mucho. Por eso venimos hablando de los frutos externos de la santidad. ¿Qué tiene que ver el Estado con la Iglesia? Tenemos que vivir una armonía total. Tenemos que cerrar puertas que muchas veces están abiertas al enemigo. Tenemos que pagar nuestros tributos. Y la Biblia nos dice, a veces cuesta, a veces el dinero no alcanza, a veces hay otras prioridades. Esto es entendible, pero como dice la palabra del Señor, que debemos buscar la paz y seguirla. Debemos, dentro del ámbito de nuestra posibilidad, estar a cuenta. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces no se enseñan estos versículos o no se toca por razones que nos tendríamos que meter en un ámbito que no quisiera, pero casualmente el hecho es poder enseñar la palabra, donde no se tocan estos temas por una conveniencia, muchas veces, en ciertos sectores o en ciertos lugares, donde no están formando obreros, discípulos, ¿me entiende? Y Dios nos manda que compremos la verdad y que no la vendamos. Nos manda a hablar verdad. Nos manda, hermanos, a que en esta maestría bíblica podamos nosotros traerle luz a las personas para que comprendan. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esto no es si yo quiero o no quiero, es Dios me dice, tengo que cumplir con las autoridades superiores. Si yo no cumplo con las autoridades superiores que tengo establecidas en la tierra, ¿cómo puedo pretender cumplir la ley de Dios? La Biblia a veces nos exhorta, dice que si yo aborrezco a mi hermano que lo veo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios que no lo veo? Por eso habla un poquito en un momento de una cuestión de conciencia. Y está hablando de reprensiones. Bendito el nombre del Señor. Nosotros los cristianos debemos respetar las autoridades civiles y todas las leyes que están disponibles. Es parte de la santidad, es parte de la doctrina cristiana, es parte de un legado que Dios le da al cristiano y no le pregunta si quiere, sino que debe obedecer. Entonces, ¿cómo vamos a seguir o cumplir siempre y cuando estas disposiciones vigentes no contradigan los principios bíblicos, primeramente? Siempre y cuando no te obliguen a hacer algo que va contra la conciencia, porque aquí Romano nos está hablando de eso. Que nosotros al conocer la verdad, si no la hacemos, nos es contado por pecado.
Bien, entonces el problema no es que un cristiano esté en un puesto político, el problema es el comportamiento que va a tener en ese lugar el cristiano. Es por eso que nosotros no podemos condicionar todo, bendito el nombre del Señor. Y tenemos casualmente que orar, porque la Biblia nos dice debemos de orar por los que están en eminencia, para que tengamos buenas relaciones, para que haya paz en nuestra nación, casualmente para que no haya guerras, casualmente para que podamos vivir en paz continuamente, bajo el honor, bajo esas bases que el hombre en este tiempo está perdiendo y que perdió ya hace tiempo. Se aconseja a los miembros de la iglesia, de acuerdo al dictamen de la conciencia, que sirvan libremente a Dios, ¿sí? Que sirvan libremente a su patria, que también tanto en tiempos buenos como en tiempos malos, gloria al Señor, y bueno, en un momento le dice a Timoteo, si bien estamos en el plano espiritual, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Mire, no quiere decir que nos va a ir bien todo, pero nosotros debemos cumplir con las leyes terrenas, teniendo por estatuto firme la palabra del Señor, porque esto es agradable a Dios. Entonces, la doctrina, la palabra, la enseñanza nos enseña a que debemos de orar por los hombres, por los gobernantes, debemos orar por los que nos ayudan en la guianza divina, que son los pastores, ancianos. Debemos estar mediando, intercediendo, ¿sí? Para que Dios pueda tomar dominio y de esa manera obrar. Nosotros como iglesia no estamos para juzgar, tenemos un Dios que va a juzgar, pero estamos para mediar en oración, en ayuno, ¿sí? Por las autoridades locales, por las autoridades de la iglesia, por todo aquello que Dios ha puesto, porque la Biblia nos dice que fueron establecidos por Dios y deben el justo respeto que se le debe dar. Muchas veces los cristianos estamos en un ámbito donde a veces realmente salimos del entorno bíblico y a veces hacemos cosas porque nos parecen o hacemos cosas porque y juzgamos a las personas de no tener fe. La fe no es de todo, dice la Biblia. Si de repente un médico, que es una autoridad puesta por Dios, es una autoridad, trata su vida, ve ciertos problemas que la medicina otorga un alivio, ¿sí? Debemos de obedecer, sabiendo que Dios puede traer sanidad divina, sabiendo que Dios puede cortar ese yugo a través de la fe. Pero voy a obedecer, no voy a desobedecer, porque Dios me está diciendo que estos hombres, estas entidades que son puestas por Dios, Dios las puso en el lugar que ellos están. Sean creyentes, no sean creyentes, lo sepan, no lo sepan, todo está establecido por Dios. Entonces, yo no puedo romper si estoy bajo la obediencia a la palabra del Señor. Yo me tengo que someter. En ese sometimiento voy a confiar en Dios, voy a orar a Dios, pidiéndole al Señor tenga misericordia y haciéndole una proclama para que una sanidad divina pueda tocar mi cuerpo físico. Tenemos evidencia, gente que ha sido sanada de cáncer, sida, leucemia, cosas imposibles Dios hacer en los templos a través de la fe, a través de los dones que Dios ejerció a través del Espíritu Santo. Pero el desobedecer nos deja fuera del contexto bíblico y nos exponemos a los peligros de la desobediencia.
Muchas veces Dios hace un milagro inminente, en un abrir y cerrar de ojo. Otras veces Dios tiene un tiempo determinado en el cual trabaja en la vida de un hombre o de una mujer, quien fuere. Pero nosotros tenemos que cumplir, como pagar nuestros tributos, como no retener el jornal de aquellos que trabajan para nosotros, porque es muy lindo ir a la iglesia, levantar las manos, ¡ay, qué lindo lo que sentí! Pero muchas veces creemos que santidad es: no me junto con aquel, nosotros somos los mejores, el pelo, la pollera, esto, guardo el otro, mi iglesia se va al cielo, la otra no. Tengamos cuidado, mis hermanos, tengamos cuidado. Vamos a la base bíblica y dejemos que el Espíritu Santo prepare nuestras almas para el día que nosotros tengamos que partir de esta morada terrena a la presencia de Dios. Y no solamente eso, para darle lugar a la salvación de Dios en esta vida terrena, de que Él se pueda glorificar en nuestras vidas. Por eso muchas veces cuando se levanta o se aparta un obrero, dice que el obrero tiene que ser irreprensible. Y hay muchos requisitos. Bueno, Dios nos está apartando porque Dios quiere glorificarse. Entonces, el entendimiento de la Biblia es muy, muy importante. Nada de lo que afecte, ¿sí?, nuestra conducta cristiana, nada de lo que altere nuestra conciencia, pero nosotros tenemos que someternos, ¿sí? Someternos. Y en esto muchas veces, bueno, tal vez en el ámbito de aquí de la Argentina ya no hay servicio militar, pero en otros países hay. Y hay que someterse, hay que servir a la patria, porque hay leyes que lo están estableciendo, sabiendo que Dios sí nos va a ayudar, nos va a bendecir, y que a través de la palabra de Dios va a haber un ordenamiento en nuestra vida, porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Entonces, no seamos juzgadores, sino seamos hacedores, como dice Santiago en su palabra. No tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Cuando en un momento, y con esto terminamos, Daniel cae en manos de Nabucodonosor y le quieren imponer esa cultura y que coma de la comida del rey, ellos clamaron a Dios, pidieron a Dios, hablaron con aquel que le era ordenado que los atienda y le dijeron que ellos no iban a comer la comida del rey, que por 10 días, y si esto no fuese así, entonces ellos se iban a someter. Primero clamaron a Dios y hallaron gracia, Dios estuvo con ellos. Y dice que no hubo como Cedrán, Mesach y Abednego, que eran los nombres que le habían puesto ahí en Babilonia, y que no había como Daniel, no había otro como ellos, llenos de sabiduría, de la gracia de Dios. Y Daniel clamaba, y estaba en un estado político porque había llegado a una posición muy importante, y clamaba con sus ventanas abiertas al Dios, y no había otro como él. Entonces, hay trasfondo bíblico. A Dios le plació que Daniel sirviese en ese puesto político. A Dios le plació que José sirviese en la cárcel, y de la cárcel fue al palacio. Entonces, mis hermanos, que nosotros podamos servirle a Dios en donde Dios nos pone, ¿sí? Que Dios mucho me los bendiga.